Conversamos con el diputado de la Democracia Cristiana, presidente además de la comisión investigadora del caso Cabal, Gabriel Silver. Diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. A ver, partamos por lo que se está viviendo en la contingencia, después vamos al caso Cabal. ¿Ha sido exagerada la reacción de la Democracia Cristiana frente a lo ocurrido con el ministro Burgos? El expresidente del PS, Osvaldo Andrade, hoy habló de una especie de ejercicio de enlace de la ADC. A ver, por el contrario, yo creo que fue una suerte de ejercicio de unidad. Muchas veces la Democracia Cristiana tenía dos visiones respecto a algunos temas y en esto creo que no hubo matiz alguno. Queríamos darle un espaldarazo al ministro Burgos. Él presentó su renuncia por escrito y esa era la gravedad de la situación y en consecuencia sentimos que lo que hicimos en el día anterior de alguna manera era levantar la voz de un tema grave. No solamente desde el punto de vista protocolar, si aquí no hablamos de que pasó a llevar una invitación de estilo o de cortesía, aquí sentimos que la primera voz en el tema de la Araucanía estaba siendo desautorizada y eso obviamente hablaba de la continuidad del ministro y para nosotros fue importante las reuniones previas y algunas vocerías que se hicieron en su minuto. Con lo que ha pasado, ¿se da por superado el tema o todavía no? Porque hoy día en la mañana vimos a muchos dirigentes de C y ayer en la noche también diciendo que esto no se da por superado. A ver, yo quiero decir que esto hay que focalizarlo o verlo en dos tiempos. Lo que es el impasse Araucanía, yo creo que desde la Democracia Cristiana ya se dio vuelta a la página, la reunión con la presidenta al final del día era lo más importante. Sí señalar que no comparto esta purga que han pedido algunos, Casa de Brujas. Yo creo que la presidenta debe de alguna manera señalar quiénes son los equipos que la acompañan y en un partido como la Democracia Cristiana que respalda a la presidenta, ella es soberana para tomar esas decisiones. Lo que sí, Daniel, obviamente, como en cualquier equipo de trabajo, una relación tan estrecha y cercana, así como en el fútbol quienes deben jugar casi de memoria, es el presidente de la República y la figura del ministro o ministra del Interior. Y en consecuencia, aquí hay un espacio cero donde tal vez no tengamos acceso, es saber si es posible reconfigurar justamente esa relación. ¿Y usted cree que es allí posible, tengo diputado? cierta preocupación. ¿Usted cree que es muy difícil que se reconfigure esa relación? Como digo, del punto de vista aquí que hablamos más bien de lo humano, de gente que tener una relación muy cercana, cotidiana, mucho feedback y sintonía fina respecto a cómo miran los temas. Entonces, más allá del tema si me invitó o no me invitó, el punto es si van a seguir juntos y van a hacer una suerte de tándem respecto a los grandes temas, porque el jefe político de alguna manera, el ministro del Interior, y en consecuencia digo, en el mediano plazo tengo cierta preocupación con que si esta relación es posible recuperar. Y si no es posible recuperar, ¿el ministro Burgos debería irse? Bueno, ahí efectivamente creo que tanto la presidenta como el ministro del Interior deben actuar con altura de miras. Como digo, las relaciones personales son condición sine qua non de una relación, a mi juicio, de carácter política y fluida como la que debe existir. Si es que esta relación funciona y de manera articulada, obviamente el mejor de los escenarios, pero si en el mediano plazo eso no es posible, obviamente la presidenta y el ministro Burgos tomarán obviamente las decisiones que tienen que tomar. Y si el ministro Burgos se va o si esta relación no se puede rearticular, ¿tiene sentido que la Democracia Cristiana siga en el comité político del gobierno, que siga en el gabinete? A ver, lo que nosotros señalamos que somos una coalición política, esta coalición tiene estabilidad mucho más allá respecto a las personas y los nombres. Lo que nosotros hicimos fue más bien darle un espaldarazo a que un ministro de C, en un tema que llevaba, como era el tema de la Araucanía, estaba siendo pasado a llevar y no tomado en cuenta en un tema central como el tema de la Araucanía. Pero digo, si después de una mirada más fría ya son los equipos, manteniendo los equilibrios políticos, los que se rearticulan, obviamente tanto la DC como la coalición va más allá, obviamente, de la continuidad del ministro Burgos, aunque como digo, me gusta la idea de que hoy día se siente cómodo en el gobierno y que obviamente las confianzas están restablecidas. Aquí hay un intendente de C involucrado también, el intendente de la Araucanía. ¿Usted cree que él actuó correctamente o que debe dar alguna explicación? A ver, yo hablé con el intendente Joanet durante la mañana porque también quería recabar su versión y yo creo que Andrés Joanet en su condición de intendente hizo lo que corresponde institucionalmente. Una cosa son las confianzas desde el punto de vista política, pero su primera lealtad en términos institucionales es a la presidenta Bachelet. Recordemos que los intendentes representan al presidente de la República en las respectivas regiones. Él además
señala de que no se preocupó de lo que es la agenda, obviamente, y la comitiva de la presidenta de la República, ni le iba a poner efectivamente en cuestión. Incluso él daba por hecho que iba a ser informado al ministro Burgos respecto de esta situación. Él se preocupó de lo que era el despliegue de la presidenta en terreno, de las reuniones que tuvo efecto, pero la primera lealtad, y nosotros proponemos nombres desde los partidos, es al gobierno que integra. ¿Y en esa lealtad al intendente se le pidió no informar al ministro de lo que estaba ocurriendo? No, como hemos señalado, él dio por hecho efectivamente que el término protocolar, primero de la comitiva que integraba a la presidenta, era articulado obviamente desde La Moneda y que también iba a tener conocimiento, se entendía como algo natural, obviamente, que el ministro fuera informado y, como digo, el intendente hizo su pega en términos de articular lo que es la agenda más bien de carácter local. ¿No se le ocurrió llamar al ministro para decirle lo que estaba pasando? No, como digo, él dio por natural de que él asumía su responsabilidad una vez que la presidenta tocaba tierra en la 9ª región. Lo quiero llevar a otro tema, a Cabal, como presidente de la Comisión Investigadora del caso. Ya tenemos el anuncio de las primeras formalizaciones que van a ser el 29 de enero. Incluyen al síndico Germán Chadwick, incluyen a Mauricio Valero, socio de Natalia Compañón en la empresa, y también a la empresa Cabal como persona jurídica. ¿Le llama la atención que ni el hijo, ni tampoco la nuera de la presidenta estén incluidos en estas formalizaciones? A ver, obviamente se instala inmediatamente las suspicacias porque tampoco una formalización reducida en cuanto a su extensión. Son 9 nombres y además que abarca distintos delitos por distintos hechos, porque uno puede decir, centró su hebra investigativa, por ejemplo, el tema de los predios o el tema de la Municipalidad de Machalí. Entonces uno entiende esta compartimentación. Aquí, por el contrario, es bastante diseminada y extensa tanto a las personas como a los negocios, en este caso, que entiende el fiscal son delitos. Y obviamente salta a la palestra la duda que nos hacemos todos los chilenos. Sí, yo, Daniel, me quedo con la tranquilidad de 2 elementos. Uno, que el fiscal Toledo dijo que era la primera ronda de formalizaciones. Y así, efectivamente, lo entendemos tanto los miembros de la comisión como también la opinión pública. Y segundo, porque llegó la hora de la verdad. El 29 de enero se van a mostrar todas las cartas, en este caso, sobre la mesa. Recordemos que siempre la Fiscalía toma el control de una investigación porque tiene cierta información que las partes incumbentes, tanto acusados como acusadores, y aquí vamos a conocer, ya no respecto al juicio político, ético, sino que más bien de la órbita penal, si es que, por ejemplo, las acciones personales de Natalia Compañón están en una naturaleza igual o simétrica a las de Mauricio Valero respecto de su rol efectivamente en lo que es el caso Cabal. Y allí obviamente no habrá explicación para no formalizar a unos sí y a otros efectivamente no. En consecuencia vamos a estar muy atentos a esa formalización, lo van a hacer también los abogados, en este caso acusadores, porque como digo, hoy día el escrutinio público respecto a este tipo de causa queda obviamente en evidencia inmediatamente si hay una asimetría respecto de las responsabilidades que se indica a uno versus la responsabilidad que se indica a otro por los mismos hechos y teniendo igual grado de participación. ¿Usted espera que más adelante Natalia Compañón y Sebastián Dávalos sean formalizados? A ver, yo quiero ser muy responsable. Me causa sorpresa cuando se formaliza, obviamente, a una empresa como Cabal, de la cual es socia Natalia Compañón, no se le señalen iguales responsabilidades que a Mauricio Valero cuando él es gerente general, y tal vez esa es la lógica, creo yo, que sigue el fiscal Toledo. Y respecto al rol de Dávalos, obviamente una pieza vital, va a ser algo que no tuvimos acceso nosotros ni la prensa, que finalmente es la pericia respecto a su computador. Por eso al final del día era tan importante el tema del formateo, porque esto va, a mi juicio, a acreditar, y la PDI señaló que había obtenido finalmente los correos en términos de que si él tuvo participación o no respecto a la gestión de los predios de Machalí en Cabal o de otros negocios efectivamente de Cabal. Ahora, si de ese peritaje hubieran aparecido elementos que fueran indicativos de algún delito, Dávalos debería ser formalizado y no está siendo formalizado. Bueno, por eso es tan importante, y como digo, que el 29 conozcamos todos los elementos sobre la mesa, porque, digo, siguiendo la lógica del fiscal Toledo, tal vez su raciocinio es gerente general, tiene una responsabilidad distinta. Segundo, él visita los predios de Cabal, siempre se indica efectivamente a Valero. Ahora bien, han aparecido, salvo los titulares, que los conozco yo, respecto de pagos de Cabal a Juan Díaz. O sea, un doble pago. Chadwick, en este caso síndico, a Juan Díaz, pero también efectivamente de lo que es
Cabal a Juan Díaz, quien finalmente era el operador. Y ya hablamos de la figura de cohecho, soborno, porque hablamos de funcionarios públicos. Y allí los cargos obviamente son bastante graves y habrá que ver, efectivamente se indican en términos personales, ya sea a Natalia Compañón como a Sebastián Dávalos. ¿Tiene usted la sospecha o la aprehensión de que a Dávalos y a Compañón se les mida con una vara distinta legalmente, se les proteja de alguna manera por ser quienes son, por ser familiares de la presidenta? A ver, obviamente yo creo que la Fiscalía yo creo que va a actuar con imparcialidad. Como digo, yo confío en su acuciosidad, pero cosa distinta es que considero yo que va a querer sostener su acusación una vez que acote todas las diligencias investigativas y elementos probatorios para sostener una acusación de esa gravedad. O sea, la Fiscalía va a tender obviamente a blindarse, obviamente con mucho mayor tal vez material incriminatorio del que pueda sostenerse respecto de otra persona, tal vez por los efectos, y obviamente no se desconocen, que pueda tener una eventual formalización de esta naturaleza. O sea, ahí sí hay un criterio distinto, al menos en términos, si se quiere, prácticos, ¿no? De tal vez ser más cauteloso a la hora de formalizar a alguien que sea familiar de la presidenta. Yo creo que puede haber cierta cautela, no temor, porque como digo, creo que el fiscal es bastante independiente y profesional respecto a la investigación que ha conducido. Recordemos que lo ha citado a Dávalos en al menos 3 ocasiones, incluso por hechos que han surgido con posterioridad, como el tema del formateo. Creo que es independiente, creo que tampoco se va a dejar pautear ni por un sector que va a querer de alguna manera un blindaje, ni por otros que van a querer hacer también de esto una suerte de juicio político. Yo creo que hay que esperar, en este caso, la audiencia del 29, donde el fiscal va a poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Cómo evalúa usted la actuación del Servicio de Impuestos Internos en este caso en particular? A ver, nosotros hemos tenido ya primero en la comisión reuniones con el Servicio de Impuestos Internos. También le hemos solicitado no solamente respecto de Cabal, sino que también respecto de lo que es estos pagos paralelos que recibió el síndico, que debiese a lo menos tener una alerta tributaria en la materia. De hecho, está siendo justamente formalizado por estos hechos Chadwick. Y en consecuencia hemos señalado, no queremos presionar impuestos internos, porque aquí tampoco uno puede buscar agua para su molino y decir qué es lo que debe hacer. Pero sí, obviamente, causa cierta preocupación, y es parte de nuestras conclusiones el tema de la dilación con que han actuado algunos servicios en la materia, cuando ya llevamos cerca de a lo menos 10 meses efectivamente de investigación. Y hablo de impuestos internos, hablo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hablo efectivamente de la investigación que está llevando la Superintendencia de Insolvencia. Como decimos, aquí ya han tenido tiempo suficiente para hacer su trabajo, y hoy día lo que importa es que señalen en definitiva si van a querellarse o no lo van a hacer y cuáles son las razones de una u otra. Como digo, hoy día ya no basta ni un sí ni un no, sino que el escrutinio público está presente en la opinión pública, en el Parlamento y por supuesto en la prensa. O sea, impuestos internos, si no se querella por el caso Cabal, tiene que dar una explicación. Por supuesto, como decimos, aquí no vivimos en la época de la colonia, obviamente las explicaciones requieren obviamente un juicio por parte de nosotros, ni una negativa caprichosa hoy día es aceptable en democracia. ¿Y ustedes van a exigir esa explicación como diputados? Por eso, como decimos, cuando diga acabamos nuestra investigación, la razón es por qué sí y por qué no. Eso es parte del escrutinio ciudadano en un tema tan sensible para la opinión pública, y no resistiría obviamente un análisis distinto respecto de nosotros ni de la opinión pública. Diputado Gabriel Silver, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias, que tengan un buen año todos. Igualmente. Muchas gracias, Daniel.